Bueno, para explicaros el tema 6 se explica muy rápidamente, habla de la música culta, también llamada música clásica o incluso docta, música docta. Bueno, sin duda alguna es la música más compleja, la más complicada, la más técnicamente refinada y es un poco la música, un poco que podríamos decir la más selecta, ¿no? Por ese mismo motivo es difícil interpretarla, pero también difícil escucharla. Para disfrutar de la música culta sí es necesario saber algo de música o tener cierta sensibilidad y esa sensibilidad la tenemos todos, evidentemente, pero se tiene que desarrollar, ¿vale? No es una música que guste así a la primera, no llega a la primera, no es una música fácil de entender, por eso ese es uno de los grandes, de las grandes dificultades con las que nos encontramos cuando hablamos de la música culta, ¿de acuerdo? O música clásica, si queréis, ¿vale? Sigue unas normas de composición, a veces bastante estrictas, otras veces es un poquitín más libre, depende del periodo histórico en el que nos encontremos, pero en realidad la música culta, ya os digo, es una música que para componer hay que saber unas normas de armonía, unas normas complejas, más bien, ¿vale? Lo mismo para interpretar, ¿eh? La interpretación de música culta es mucho más complicada que la música pop, ¿vale? La música pop, por ejemplo, es mucho más sencilla, con tres acordes haces todo, mientras que en la música culta cuesta muchísimo más trabajo la composición porque es mucho más compleja, es mucho más cambiante, bueno, es más compleja, ¿vale? ¿Cuándo surgió la música culta? Bueno, pues la música culta en realidad no se sabe exactamente cuándo nació, pero si os acordáis del tema anterior, hablábamos de que había trovadores y juglares, ¿vale? Los trovadores eran gente de mucho nivel, de mucha cultura y mucha preparación, y eran gente nobles, ya dije, condes, eran príncipes, reyes, eran gente de mucho nivel, ¿vale? Al parecer, esa música que hicieron los trovadores era lo que terminó desembocando en una música culta más preparada que se daba dentro de los palacios, ¿vale? Mientras que la música popular fue evolucionando a partir de la música, según parece, esto no está demostrado, pero según parece a partir de la música de los juglares. ¿Os acordáis que os decía que los juglares trabajaban en la calle por una limosna, ¿no? Entonces, en el fondo, los juglares eran gente, eran trotamundos, eran personas callejeras que andaban por ahí pidiendo una limosna y hacían una pequeña actuación, ¿no? De ahí parece ser que viene, es uno de los posibles orígenes de la música popular o la música incluso pop, que podríamos decir hoy en día, ¿vale? Lo mismo que la música en sí misma, también se desarrolló la danza, ¿vale? A partir de eso, especialmente a partir de los siglos XV, XVI, XVII, donde los nobles, la gente de mucho nivel, la gente que tenía acceso a los palacios, tenían una especie de obligación de saber bailar, ¿vale? Las reuniones sociales que se daban a cabo en la nobleza estaban muy focalizadas en torno a la danza. Y entonces surgieron un tipo de danza como la pavana, la gallarda, el pasamezzo, hubo muchos tipos de danzas que se desarrollaron dentro de los palacios, ¿vale? Ese tipo de danzas ya os digo, surgiendo con el paso del tiempo, ¿vale? También surgió el conocido como ballet, ¿vale? El ballet surgió en el siglo XVI, perdón, a final del siglo XVI, en el 1588 empezó el primer ballet de ahí se fue desarrollando progresivamente, ¿vale? Pero bueno, es otro cantar que no quiero yo abordar ahora mismo. A continuación os pongo algunas audiciones, en concreto del el Carmina Burana de Karol, que es una música muy moderna, y el Claro de Luna de Debussy. Si os fijáis, ambas piezas son profanas, no son religiosas. Una es la pieza de Karol, el Carmina Burana, es muy famoso, el O Fortuna, que es una pieza vocal e instrumental muy llamativa. Atención, es música del siglo XX, pero utiliza unos antiguos manuscritos medievales que se encontraron en un monasterio de Alemania. Y es muy curioso, si buscáis en internet información sobre el Carmina Burana,
os va a hacer mucha gracia porque el Carmina Burana habla de la bebida y de los vicios y tal y cual. Es un tema muy llamativo. Os recomiendo que os leáis algunos textos del Carmina Burana que son algunas veces muy graciosos, ¿de acuerdo? Sobre la pieza de Debussy, Debussy es un músico de final del 19 y principio del 20, fue un músico muy importante y tiene un tipo de música también muy llamativa. Ya veréis cómo ha cambiado mucho el concepto de música culta y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Pues la música de Debussy como la de Karolf son dos ejemplos de música culta, pero bastante moderna, muy moderna, de principio del 20, por ahí más o menos. ¿Vale? ¡Hala! Disfrutadlo.